El positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento verdadero va a ser aquel que provenga de un hecho real, comprobable y verificable. O se opone a cualquier especulación de la metafísica y de la subjetividad, y la verdad se va a basar siempre en el método científico. El origen. Este tiene un origen en Europa, específicamente en Francia, a mediados del siglo XIX, influenciada por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial, y también por el método científico. Esta corriente, el término positivismo fue introducido por primera vez por el filósofo Saint-Simon, quien fue precursor de la filosofía social. Sin embargo, fue Agustín Cotter quien desarrolló y postuló esta teoría, esta corriente, y a quien se le atribuye como el fundador de la misma. Esta sirvió como un énfasis para ayudar en las ciencias naturales, en la física y en la biología. Bueno, las características del positivismo tenemos que todo conocimiento debe ser comprobado mediante hechos observables. También se basa en métodos experimentales. Esto, al momento, no acepta explicaciones basadas en ideas abstractas o sobrenaturales. El primer autor, que es Auguste Comte, fue un filósofo que nació en 1798 y 1857 falleció en París, Francia. Fue un filósofo francés considerado el padre del positivismo y la sociología. Comte desarrolló las tres teorías, como lo acaba de mencionar mi compañera, las tres teorías de la teológica, la metafísica y la positiva, la cual fue las etapas del conocimiento humano. Esto se basa en el conocimiento se basa en la observación y el método científico. También Comte fue su obra principal, curso de filosofía positiva, sentó las bases de una forma de entender la ciencia y la sociedad. Además, propuso la religión de la humanidad y un sistema basado en el progreso social. Economista político inglés, Mill adoptó el positivismo como base para su enfoque en la ciencia social y el utilitarismo. Fue un defensor de la lógica inductiva como herramienta para descubrir verdades científicas y sociales. Su obra más influyente, El sistema de la lógica, conecta la filosofía positiva con el empirismo. Además, promovió los derechos individuales, la igualdad de género y las libertades civiles, siendo un importante reformador social de su época. Voy a hablar sobre las fases del positivismo, también conocido como las tres leyes del Estado. El primero es el teológico que nos dice que el humano en su infancia intelectual se le explicaba al universo mediante dioses y magia. De ahí tenemos el metafísico. El metafísico, en su maduración, el humano suplantó deidades por ideas metafísicas y absolutas, pero siempre haciéndose la pregunta del porqué de cada cosa. De ahí tenemos por último el positivo. El positivo, al alcanzar su madurez, el humano intelectual como civilización comienza a aplicar las ciencias y a estudiar las leyes físicas detrás de los fenómenos. Del positivismo enfatiza la observación, la experimentación y la medición objetiva como las bases para generar conocimiento. Esto influye en la psicología clínica en promover el desarrollo de pruebas estandarizadas y herramientas de evaluación. Valida los tratamientos y teorías psicológicas mediante investigaciones y experimentaciones y las estadísticas. El positivismo contribuye al surgimiento de enfoques terapéuticos basados en evidencias como es la terapia cognitiva conductual, diseñada para intervenir en patrones de pensamientos y conductas. También ayuda a consolidar la psicología clínica como una disciplina científica, separando las experimentaciones metafísicas o subjetivas. La educación estudia los rendimientos académicos. Un ejemplo sería el investigador mide el impacto de diferentes métodos de enseñanzas, como el aprendizaje tradicional frente al aprendizaje basado en proyectos, en los puntos de los estudios en exámenes estandarizados. Aquí aplica el positivismo, recogiendo datos observables y cuantitativos. Mediante las pruebas controladas se analizan los resultados estadísticamente y se generan conclusiones basadas en la evidencia
descartando interpretaciones subjetivas. Un ejemplo sería la terapia cognitiva conductual, es el enfoque del positivismo en el que se identifican las relaciones entre el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Su eficacia se comprueba mediante ensayos clínicos controlados en los que se mide el proceso del paciente con cuestionarios estandarizados y análisis de datos. Aquí se aplica el positivismo con las técnicas de la terapia conductual, se refiere y se adapta continuamente según los resultados de investigación y objetivos. Un ejemplo sería construir un puente. Los ingenieros analizan datos precisos sobre materiales, fuerzas y condiciones ambientales para calcular los límites que cargan y evadir los fallos. El positivismo se aplica a todo el proceso, se basa en leyes físicas aprobadas experimentalmente y métodos matemáticos validados y eliminando suposiciones o aproximaciones subjetivas. ¿Te has preguntado qué es el positivismo? ¿Qué pensarías si te dijera que tu conocimiento se basa en la percepción que tienes de la realidad? El positivismo es una corriente filosófica la cual defiende que el conocimiento proviene de la experiencia. Es decir, las cosas que vivimos, los errores que cometemos, así como las vivencias que tenemos, son lo que conforman lo que llamamos conocimiento. Entonces, esto quiere decir que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Pues recordemos que temas como la religión, significados existenciales y demás pensamientos son conceptos mentales que no han sido comprobados de manera empírica ni que cuentan con hechos científicos que los refuten. Por lo que si seguimos el pensamiento de esta filosofía, eso significaría que no son reales. El principal representante de esta corriente es Henry de Saint-Simon, filósofo, economista y teórico socialista de origen francés, quien es considerado como el precursor de la sociología. Una película que ayuda a explicar esto es Interestelar. En esta película, los grandes viajes en el espacio, los planetas inexplorados y las paradojas universales para nuestra realidad parecen cosas inimaginables debido a que nuestro conocimiento está fundado en nuestra ciencia. Y por el momento nuestra ciencia no ha podido comprobar estas locas teorías todavía. Pero al tocar temas científicos, esta clase de acontecimientos permanecen en un limbo esperando a ser comprobados o desmentidos para así unirse a nuestro conocimiento.